Fernando Fernández y bueno, mi auto es una GTX modelo 74, motor V8, las denominadas mexicanas. Y bueno, se le decía mexicano al motor, se le decía mexicano porque el blog era traído de México, pero el vehículo es un diseño exclusivamente para la Argentina, ¿no? Fue diseñado en Estados Unidos, pero solamente se fabricó, el modelo coupé se fabricó en la Argentina. Que no se enteren los de tránsito. Cuando paso por al lado de los de tránsito paso así. Cuando pasé le abro los escapes. Ahí está cerrada. Y ahí se abre. Ah, y esa es la diferencia, la apertura del... Claro. Claro, no sale por atrás, está saliendo para acá, es escape libre, digamos. Sin escape. Claro. Sin silenciador, nada, sale de... Los modelos de 4 puertas se fabricaron en la Argentina y se exportaron a España unas cuantas carrocerías y allá se denominó Dodge 3700 GT, pero era solamente la versión 4 puertas. Esta versión 2 puertas, tanto la GTX como la Polar ART, fueron fabricadas en Argentina y fueron solamente para el mercado nacional. Cuando yo vivía en Buenos Aires, en mi adolescencia, tenía una tía, una hermana de mi padre, que no sabía manejar, no tenía ni idea de lo que era manejar, pero un día pasó en el año 75, yo tenía 13 años, había ganado un juicio de desalojo, era una época de los despelotes con los alquileres, y bueno, tenía unos departamentos, había ganado un juicio de desalojo y le habían pagado una plata X, no, ni idea de cuánta guita era. Y cuando salió del lugar donde fue a cobrar esa plata, pasó frente a la concesionaria R&S Grandío, que en esa época estaba en la calle Suipacha, casi Santa Fe, y había una coupé RT turquesa con las líneas negras en la vidriera. Eso me lo contó mi otra tía que la acompañó, yo no estaba en el momento. Y quedó enloquecida con ese auto. Y en vez de pasar a una boutique a comprarse una cartera cara o qué sé yo, entró a la agencia y se compró ese auto. O sea, un delirio, una cosa rarísima. Y bueno, el auto obviamente lo manejaba mi otra tía y mi padre, que eran los hermanos. Y bueno, y yo cuando vi que mi viejo llegó con ese auto a la casa de mis abuelos, imagínate con 13, 14 años y ver ese auto con la chapa de papel, que en esa época los autos de 0 kilómetros tenían la chapa de papel, era una locura, o sea, fue una cosa como un flechazo. Era la época de los Chevy Serie 2, de los Torino, del Falcon Sprint, pero bueno, este auto tiene una presencia imponente, y imagínate, en un pibe de esa edad quedé mal de la cabeza. Pasaron los años y bueno, cuando pude sacar mi primer registro de conductor, fui a dar el examen con ese auto, que en esa época se daba en la Costanera, me acompañó mi abuelo, año 1980. En ese año, hacia fines de ese año, después lo vendimos, el auto. Pero bueno, digamos, el enganche histórico viene por ahí. Y la mayoría de las personas que hoy tienen estos autos tuvieron historias similares. Yo he conocido gente muy fanática de estos autos en Buenos Aires, en la época que lo mandé a restaurar, que tenían historias similares de la adolescencia o de la juventud o de la niñez incluso, relacionadas con estos autos, que han sido de sus padres o sus abuelos. Con el paso del tiempo nunca más los tuvieron y después, muchas décadas después, pudieron recuperarlos. Incluso en el caso del auto de mi tía que yo comentaba, hace unos años lo pude ubicar donde está y sé quién lo tiene. Y por suerte lo están restaurando, está en un pueblo de la provincia de Santa Fe. Y hace como 3 o 4 años estuve a punto de comprarlo. Estuve ahí a milímetros, pero dije no, ya demasiada locura. Y bueno, y ahora lo tiene este muchacho que afortunadamente lo están restaurando, lo están dejando muy bien. Sí, con el tema de Facebook, bueno, tengo contacto con montones de gente, incluso de otros países, de Brasil, donde hay muchos fanáticos de Dodge. Hay gente en Chile, hay algunas Dodge, algunas coupés en Chile. En Punta Arenas incluso creo que hay una también. Pero sí, realmente es interesante la parte humana que rodea toda esta locura, ¿no? En aquellos años, año 96, como te decía, lo había visto un par de veces por la calle y bueno, vi un Dodge y se me vino a la mente toda esa historia que te contaba antes.
día vengo por la calle Zapiola y veo que el auto está parado en la calle Jofre de Loaiza y tiene en la luneta un papelito, como un cartelito. Y seguí de largo y me quedó sonando. Y pego la vuelta, doy la vuelta a la manzana y vuelvo. Y paso, me vengo por Jofre de Loaiza y decía vendo, qué sé yo, imagínate. Me bajé, toqué timbre, hablé con este hombre que no lo conocía, ni sabía quién era, nada. Y bueno, y ahí nos pusimos a charlar y que sí, que no, que bueno, lo vende, cuánto querés, y me daba medio vueltas y yo decía, pero como tiene el cartelito de venta, pero no está muy convencido, bueno, así que qué sé yo. Charlando llegamos a un acuerdo de precio y bueno, ese mismo día a la tarde, yo no tenía la plata, me prestó la plata un empleado mío del negocio, mirá la locura. O sea, le dije, quiero comprar, el tipo del pibe se enloqueció y dijo, no, yo te la presto, así que fue la que me prestó la guita y fue ese día a la noche y la compré, creo que eran en ese momento, fueron creo que, no me acuerdo si 3.000 o 4.000 pesos convertibles, ¿no? En la época del 1 a 1. En el caso mío, haber podido comprar este auto y haber podido restaurarlo de esta manera es un poco volver a esa época. Hay una cuestión psicológica ahí, es recuperar la adolescencia o los primeros años de la juventud, ¿no? Han sido como que uno queda muy marcado por esas cosas, ¿no? Es así. Y bueno, y este auto en particular yo lo compré acá, ya viviendo acá en Gallegos, en el año 96, que se lo compré a don Alfredo Tepa, que lo tenía, lo usaba para todos los días, pero ya le costaba mucho manejarlo, porque le dolían los brazos, ya él estaba grande, y estos autos son pesados, y este no tiene dirección hidráulica, este es el modelo estándar, ¿no? El base. Y bueno, lo vendió porque compró un coche más moderno. La anécdota es que a los 3-4 meses de habérmelo vendido, un día me viene a ver al negocio a ver si se lo volvía a vender. Se había arrepentido, no tanto él, la mujer, la esposa lo quería matar. Y bueno, al poco tiempo me quiso volvérmelo a comprar y estuvimos ahí casi a punto, pero bueno, después dije que no, me lo quedo y bueno, y lo tuve, como te comentaba, lo tuve 14 años prácticamente guardado en el estado. El auto estaba en buen estado general. Y recién en el año 2000, fines de 2010, conseguí un lugar en Buenos Aires donde lo podían hacer, que de hecho se dedican exclusivamente a restaurar Dodge. Y bueno, los contacté vía telefónica y aproximadamente a los 2 años de haber hecho el contacto, ellos me llaman y me avisan que tenían lugar para que yo les pueda mandar el auto si quería hacerlo. Y yo les dije sí, inmediatamente. Así que en cuestión de 10 días resolví el tema de la batea, meterlo en una batea y mandarlo a Buenos Aires. Y yo viajé después en avión para recibirlo y ya llevarlo al taller donde, bueno, lo metieron y lo empezaron a desarmar ahí inmediatamente. Sacaron motor, bueno. Yo, digamos, todo el proceso de restauración duró unos 12-13 meses aproximadamente. En ese lapso de tiempo yo iba y venía a Buenos Aires cada 4 meses más o menos para ver el avance de cómo iba. Ellos igual me iban mandando fotografías por mail. Yo los fui a conocer a ellos un tiempo antes de mandarles el auto. Fui en un viaje que hice a Buenos Aires, fui a verlos en la zona de Devoto, como para ver qué onda. Era la catedral de los Dodge. Tenían un par de coupés en proceso, un laburo de pintura espectacular. Se ve que, y aparte, gente que tiene amor por estos autos. Pero ellos se dedican a eso porque aparte tienen todos los repuestos, consiguen todos los accesorios, manijas, tapizados, lo que quieras. En esa época era muy difícil conseguir el techo vinílico, que es nuevo, y bueno, los tipos se movieron, lo consiguieron. Hoy en día, por suerte, se consigue, la tela es como que la han vuelto a fabricar, y ellos de hecho están fabricando muchas partes de panelería de puertas, de tapicería, insignias, muchas cosas que en ese momento era muy difícil conseguir, y hoy, con toda la movida que hubo, por suerte se consiguen. Así que a los 2 años fue que me llamaron, mediados del 2010, como te decía, y bueno, y en septiembre arreglamos, cuando tuvieron el lugar, me dijeron, bueno, mandámelo, y ahí empezó toda la locura esta. Sí. Pero no, la verdad que el trabajo fue bárbaro, muy bien hecho con tiempo. Yo le dije, yo no tengo ninguna clase de apuro, háganlo tranquilo, como se tiene que hacer, y bueno, y por suerte salió redondito.
la idea original del color era más clásica, era el clásico rojo o naranja. Este coche originalmente era blanco. Y cuando llegué allá, ellos me dijeron, no, rojo, naranja, hacemos todo, estamos podridos de hacer coches de ese color. Busquemos algo diferente, busquemos algo más novedoso. Y entonces me muestran una carta de colores original de Chrysler Argentina de aquellos años, de los años 70, y empezamos a mirar y el muchacho, el pintor, me propone este color que se llama amarillo Capri. Si bien se ve verde, el nombre es amarillo Capri. Así que dijimos, sí, hagámoslo, me encantó el color, dije, sí, va a quedar distinto y va a ser muy original. La idea es, de la restauración, ¿cuál era? Respetar al máximo el auto original, con algunos toques de modernidad, pero muy sutiles, toques. De hecho, bueno, las llantas no son las que el auto tenía. Las llantas fue lo primero que restauré, antes de hacer todo el resto de las cosas, conseguí las llantas. Las hice cromar, ensanchar, que eso me lo hicieron igual en Buenos Aires, porque tenía unas llantas ochentosas como de Mercedes-Benz, que nada que ver. Vos veías las publicidades originales de la época y veías que sobraba carrocería por todos lados y las ruedas finitas. Estas son más, como se decía en aquello, más patonas. Las ruedas de atrás vos ves que llenan, incluso está ensanchada la llanta y ves que llena bastante más porque es un auto muy ancho, tiene como caderas. Bueno, las cubiertas son cubiertas de origen japonés, que en esos años no se conseguía, venían con cubiertas comunes o radiales. Entonces esta sí es una cubierta especial se usa mucho en las pickups igual. Acá en la autovía lo máximo que la puse fue 150, 160, no más de eso. Sé que da más porque le queda pedal, sí, le queda pedal y le quedan vueltas al motor. Estos autos en su época se decía que rondaban los 200 km por hora sin ningún problema. Y había una pica muy grande entre el Torino TSX, 7 bancadas, el Sprint, a ver cuál caminaba más. Pero sí, fácil llega a 200 kilómetros, aparte por la relación de diferencial y demás, ¿no? Y el manejo actual es un auto duro, es un auto que vos lo disfrutás en la ruta, no es un auto para nada en la ciudad, porque es dura la suspensión, no tiene dirección hidráulica, entonces es un auto que es duro y es pesado para manejar en la ciudad y no es cómodo realmente. Pero en la ruta sí, se disfruta porque tiene una aerodinámica y vos sentís que el auto se aplasta, dobla fuerte, es un auto para la ruta. Ahí es donde sentís y sentís cómo empuja, tiene una caja que vos venís, qué sé yo, a 110, ponele, tranqui, lo pisás y te empuja contra el asiento. Tiene relación larga y tiene mucha polenta, digamos, el torque máximo lo tiene en altas revoluciones, ¿no? Es para la ruta, es para ir recto, es bien americano, ¿viste? Es así. Esto lo primero que yo le digo siempre a los pibes que quieren por ahí encarar esto, lo primero conseguir un garage, una cochera donde tenerlo, porque es una picardía tenerlos a la intemperie, y más en esta zona que, viste, que el clima es difícil. Y después son los cuidados normales de un auto que no lo andás mucho, que de todos modos tenés que verificar los niveles de líquidos de frenos, el aceite una vez al año yo se lo cambio, por ejemplo, a pesar de que por ahí en el año no hago ni 1000 kilómetros, pero se lo tenés que cambiar pues se pone negro, se envejece el aceite. Entonces eso hay que hacerlo y bueno, y tratar de no tenerlo parado demasiado tiempo, por ahí los fines de semana en lo posible sacarlo, andarlo, porque muchas veces el auto estando parado por ahí se estropea más que andándolo, ¿no? Y bueno, y se disfruta, olvídate. Yo lo saco, pego por ahí una vueltita acá por la costanera, pero después enseguida me voy a autovía y por ahí me voy hasta Hueraique o por el otro lado hasta Chimenay, que nunca le hice viajes largos, siempre así cortitos por acá. Y ahí es donde lo disfrutás, en la ruta la sensación del ruido del viento en el auto es fantástica. Y bueno, respecto al motor, es el motor original, que es el V8 de 5.2 litros, 230 caballos, de origen mexicano. Hay un poco de controversia con el tema ese del origen, porque Chrysler acá en la Argentina armaba algunos autos con motores canadienses, incluso vinieron algunos de Brasil, era medio un rejunte de cosas. Pero por el año se dice que es mexicano el motor. Está original, yo lo que le hice fue modernizarle la admisión, carburador y admisión americana Edelbrock, carburador Holley, y lo que es el frente de distribución, bueno, cosas internas, árbol de leva, se le cambió, válvulas, pero en sí el motor no se abrió, lo que es pistones,
bielas, cigüeñal, el bloque, eso está original. Eso está original. Y se modernizó la parte del encendido electrónico, que venía original en el auto, pero se puso plaqueta americana nueva. Y bueno, como te decía, admisión, carburador y bueno, y bujías, cables, todo, distribución, eso es todo nuevo, ¿no? Que esa es la parte menos complicada en la restauración de estos autos, la parte mecánica, porque incluso en Punta Arenas se consiguen cosas, sí, eso no hay ningún problema. Lo complicado de estos autos es la carrocería, la chapa, las manijas, los vidrios, los burletes. Por ejemplo, a mí me faltan burletes de las... Esto al no tener parantes, porque la puerta abre y no tiene parantes, entonces lleva todo un sistema de burletes, de gomas, que están ya resecas, algunos ya ni los tiene, y eso sí que no lo consigo y está muy complicado. Pero la parte mecánica no hay problema, siempre conseguí lo que necesitaba. Es un living, es como estar en el living de tu casa, ¿no? Las butacas son re anchas, es cómodo, no, es fantástico. Incluso de los autos coupé, que generalmente las plazas traseras son chicas, en este caso no, porque como es ancho, son bastante cómodas. Y bueno, y el baúl ni hablar, te haces un loft ahí adentro. Es una locura.